Antoñito Molina. ¿Qué tal? Acabamos de entrevistar a Antoñito Molina, nos ha dejado muchísimos titulares y algún secreto como por ejemplo este, que no tenía muy claro que fuera a ganar el Festival de Viña del Mar. Te comento aquí a petit comité A ver. que no es que fuera yo diciendo voy a ganar, qué ilusión más grande. Yo decía, bueno, una experiencia bonita, me va a escuchar mucha gente, me va a ver mucha gente, pero era como que muchos días fuera de casa, mi niña tan pequeñita, encima de una competición que yo no soy muy competitivo, por así decirlo. No sé, no me veía yo ganando nada y digo, bueno, pero bueno, no, pues sí que no, a una oportunidad única de vivir, yo sí de decir que sí. Del 1 al 10, ¿cuántas posibilidades tú creías que tenías? Bueno, antes de irme para allá, creía que tenía 4. El primer día en el ensayo 1. Escuché las canciones de todo el mundo y me encantó toda. La República Dominicana llevaba una bachata súper bonita, una chavala de Italia, Chiara, preciosa, todo el mundo con unos temazos que... Y yo el primer día dije, perdona, ¿yo qué hago aquí, no? Pero es verdad que hubo una mañana que en la prueba de sonido de una mañana allí, que no había nadie en el escenario, solo estábamos los compañeros, hice una prueba de sonido y te prometo que estaba cantando me prometo no olvidarme de todos los días malos y sentí como, tío, conecté conmigo, con la gente que estábamos allí y dije, uy, qué guay ha pasado, qué bien ha sonado esto. Y ya cuando me di cuenta llega a la final y cuando llega a la final te juro que sí que es verdad que te reconozco que sentí que podía ganar la gaviota de plata. Esta gaviota de plata para España compensa el haber estado 17 días fuera de casa sin ver a Vega, quien, por cierto, ya le reconoce. Mirad con qué carita habla de su hija. Muy fuerte, ¿eh? Porque con 6 meses ya cuando escucha mi voz, creo que ya ella me reconoce, ya sabe, y se pone así como loca. Y la verdad es que es muy bonito, muy guay. Yo cuando la veo como entre las videollamadas, cuando hablo con la madre, y ella escucha mi voz, como que se pone ahí como súper espabilada, ¿no? Otra sensación bonita es la de volver a empezar con una canción, Imparable, el origen de un nuevo disco. Ahora, eso sí, es la primera vez que lo trabaja de un modo diferente. Es verdad que por primera vez he hecho algo que nunca he hecho, que es componer varias canciones, grabarlas y después decir, voy a empezar por aquí. Y antes era como, estaba siempre como, componía un tema, lo grababa y lo sacaba. Sin compararla con otras canciones, porque era la que había. O sea, yo cada vez que sacaba una canción antes, en estos últimos 2 años, era la que tenía grabada. O sea, no tenía ni otra grabada, ni preparada, ni compuesta. Nada en la recámara. Iba en directo. Y a mí eso me encanta, ¿eh? ¿Sí? A mí me pone eso el corazoncito ahí atacadito y me gusta. Soy muy loco, tía, porque a lo mejor digo, ahora es que no pega esta canción, pega esta, a lo mejor por la primavera, por el tiempo, yo mismo solo, que la gente se queda como diciendo, pero Antonio, de verdad, está lloviendo mucho ahora, esta canción no pega. Y la gente me dice que estoy más areta y digo, es verdad que estoy más areta, pero hacerme caso, creo que es una sensación, una cosa rara. Yo voy escuchando las señales y la intuición. Antoñito sigue las señales, sus intuiciones y crea una canción maravillosa, Imparable, que por cierto nos explica un dato que yo no me había dado cuenta, no sé tú. La gente que son imparables yo las amo, ¿no? La gente que son imparables son aquellas que la intentaron parar, ¿no? Y lo más fácil es, bueno, pues quedarte en tu zona y no arriesgarte a ese tipo de empujones, como yo digo, que a veces hay que dar. Y de eso trata Imparable, de una persona que termina hasta dando las gracias porque les jodieran fuerte, porque gracias a eso está viviendo cosas que, uy, qué guay esto ahora, qué guay esto. Y al final esas cosas guay que se viven es por culpa de no haber estado bien y de haber sabido salir de donde no era y sobre todo de tú dices que he salido hasta solo, ¿sabes? Me parecía una idea muy bonita de escribir, la verdad es que era como un reto hacia esta canción, porque aparte se llama Imparable y solo digo Imparable una vez la canción en el momento y me parecía también eso como muy, a mí me parecía muy, muy divertido y muy guay, la verdad. Desde Cadena Dial te recomendamos que veas el videoclip de Imparable. Hay momentazos, uno de ellos que me encanta, yo que fui cajera, me encanta verle de cajero de supermercado. Pero es que él, antes de ser artista, también tuvo otros trabajos. Uno que me encanta es este. Yo estuve durante 1 año y pico en una pizzería pelando pollo y para los sándwiches y haciendo pizza y en la plancha. En el Burger Tom, una pizzería de Rota, Burger Tom. Y yo allí empecé a trabajar con 14 años porque me quería comprar un piano. Y el piano costaba un dinero. Y yo trabajaba los fines de semana allí. Y a mí siempre me gustó aquello. De hecho, se me ha quedado en mis amigos, me dicen Antoñito el planchi. Cuando hacemos una barbacoa o algo, yo me gusta ponerme en la plancha. Y porque a mí me encanta darle de comer a la gente. Te lo prometo, es una sensación también maravillosa de preparar, de ir a comprar y de ver a la gente pasándoselo bien. Y yo ahí preparando la comida y digo, ahora voy a sacar un plato este. Ahora... De hecho, mira, te voy a decir una cosa súper graciosa. Cuando vamos a comer todos mis amigos a veces juntos, que somos a lo mejor 17, Madre. les pido por favor, que ya no hace falta, pero antes les pedía por favor que no pidieran, que yo les quería sorprender. Y ya ellos, cuando vamos por ejemplo a un sitio a comer, ellos dicen, no miran ni la carta, Antoñito, tuyo es. Y ahora yo sé que a qué no le gusta la mayonesa, a qué no le gusta la verdura, a este le encanta no sé cuánto. Entonces yo cojo la carta, me voy para el camarero y digo, mira, quiero pedir para mis amigos, para todos,
y que yo no sepa lo que voy a pedir. Entonces diré, vamos a poner 5 platos al medio de esto, 5 al centro de esto, 3 de esto, 2 de esto nada más porque solo le gusta a aquellos 2. Y yo ya como sé todo lo que comen mis amigos y a mí me encanta. Hace ya mucho tiempo escuché una entrevista en la que él decía que ser millonario significaba poder pasar mucho tiempo con sus amigos. En los buenos y en los malos momentos, porque incluso cuando le echan bronca, está feliz. Yo recuerdo haber tenido conflictos bonitos con amigos míos que me han reñido. Por ejemplo, hace muchos años yo ya cantaba, ¿no? Y las cosas me iban fatal, ¿no? Y me acuerdo de estar enfadado con la música y con el mundo, ¿no? Y decirme a mi amigo, pues tú no haces nada por remediarlo. Digo, que no, ¿qué quieres que haga? Tú no haces nada, no te haces vídeo, te arte vídeo, ponte a escribir canciones nuevas, da contenido a la gente. Cuando empezó a llevárselo de la palabra contenido, pues yo era artista de los antiguos, de los de la canción el videoclip a los programas esos de videoclip y ya está. Y ahí es cuando se empezó la gente a hacer vídeo en el Facebook. Yo no lo hacía porque yo veía que creía que tenía que hacer las discográficas y las cosas que nos hacían por nosotros. Y me acuerdo de mi amigo decirme, pues tú no estás haciendo nada, tú no protestes tanto. Y yo recuerdo, y me acuerdo de frases míticas de mis amigos, cuando a lo mejor he dicho algo que no está bien del todo y hemos quedado para comer y en verdad habían quedado para decirme, hermano, creo que tú aquí no te estás haciendo, no sé. Y yo tengo mucha suerte con los amigos que tengo, la verdad. Y hablando de sus amigos, Antoñito Molina se acaba emocionando contándonos esta anécdota. La primera vez que hice el Wi-Fi, mi primer Wi-Fi y único hasta el momento, fueron casi todos mis amigos con su familia, ¿no? Eran como 35, 40, imagínate en el AVE, todos juntos, ¿no? Y de repente ellos estaban en pista y estaban al lado de una gente que yo conozco, pero que no de fuera, son de Córdoba. Y me dijeron después, cuando terminó el concierto, esta gente de Córdoba, dice, Antonio, he tenido la suerte de verte por primera vez en el Wi-Fi, ha sido increíble, pero te prometo que no te he podido mirar en el escenario. Me he pegado 2 horas de concierto, solo podía mirar a tus amigos cómo lloraban viéndote cantar. Dice, de hecho, ellos no te estaban mirando a ti nunca, ellos estaban mirando alrededor todo el rato como diciendo, mi amigo ha conseguido algo tremendo. Y es como cuando me lo dijo, fue muy bonito porque en verdad me lo creo. Ellos me han visto cantar en lugares tan pequeños, ¿sabes? Y de repente un Wi-Fi ahí, ellos verme, no sé. Por si no lo sabes, Mi salvavidas de Pastora Soler, que está sonando muchísimo en la radio, es una composición de Antoñito Molina que escribió para ella. El motivo te lo cuenta él. Y mi salvavidas se lo dedico a Pastora Soler. Esa letra es por ella porque ella es salvavidas de un montón de gente, creo, y a mí también me ha tratado de una manera maravillosa. Tiene un corazón tremendo y en un mundo tan monstruosamente grande a veces como la música, que tú llegas a un sitio por primera vez y está como, por lo menos yo, acojonado, ¿no? Es como chiquitito ahí. Ella es de esa persona que llegó y me dice, vente para acá, te voy a presentar a este, te voy a presentar al otro. Tú no te ves. Y yo como, ay, un artista tan grande como Pastora Soler, con esa dimensión tan grande, y que sea ella la que te dice, vente conmigo, que no te sientas tú chiquitito ni nada. Me lo vería en la cara, ¿no? Y desde el primer día hizo eso, ella hizo eso, y recuerdo decir yo y sentí, yo si algún día soy un artista grande, quiero hacer como esta mujer, ¿no? Quiero transmitir a la gente ese punto de acercarlo a la gente y de que no se sienta solo nunca, porque nadie es más grande que nadie, pero claro, es muy fácil sentirte pequeñito cuando te rodeas de gente tan grande, ¿no? Es imposible hacer preguntas en una entrevista con Antoñito Molina porque es que él va hablando y es que te emocionas y se emociona él. Por favor, grábale cerquita porque tiene los ojos. Estoy hoy emocionadito. Sí, ¿no? ¿Y no sé, eso? por tu culpa, creo. Me está preguntando cosas bonitas y me recuerdo cosas. Antoñito Molina se siente muy feliz y muy contento por haber podido actuar en Santa Cruz de Tenerife en los premios Dial y de haber recibido este premio. De hecho, ya tiene un plan para venirse el año que viene. Yo, sinceramente, este año decía, no iré seguro porque fue el año pasado, ¿no? Y cuando me dijeron que iba otra vez era como... De hecho, cuando recogí el premio, dije algo que me salió en el momento, que no sé si estuvo bien o mal, pero te prometo que dije algo que siento. Digo, mira, si el año que viene para mí no hay premio, ni de entregar premio, ni cantar nada, ustedes traerme para acá, que yo hago los trances con los artistas, que yo me pongo allí a trabajar con la gente, de lo que sea, porque es que se pasa tan bonito en los premios Dial. Hay una convivencia tan bonita desde el minuto uno que tú entras en ese hotel y empiezas a verte, no sé, veo que la gente va allí con una ganas de darle al pau, al tiempo, y viví 2 días o 3 felices. Aparte, no sé, a mí los premios Dial me parece maravilloso y he tenido la suerte de encima recoger este año un premio, cantar con la banda, que es maravilloso, la banda de Víctor Elías, que están siempre ahí pendientes para que tú te sientas bien, no sé, se respira una cosa bonita. Es de esos días de los que tú dices, qué suerte tengo, ¿eh? Qué bien me está yendo todo. ¿Queréis tener también esta sensación de sentiros bien? No os podéis perder los conciertos de este hombre. El 10 de julio, que nos queda aquí cerquita en Barcelona, en el Poble Español, te vamos a ver en concierto. Sí. A ver, ¿cómo es verte si alguien está loco y todavía no ha visto a Antoñito Molina en directo? Yo creo que es un concierto con una energía bonita. Yo creo que sale la gente con un montón de ganas de
de intentar ser mejor, de intentar sentirse mejor, de intentar luchar por lo suyo, de intentar decir cosas que a lo mejor todavía no le ha dicho a alguien que le tenía que decir, no sé. Creo que en los conciertos míos pasan cosas muy cercanas. Es como, yo digo siempre que es como un bautizo grande. Mis conciertos son como una comunión grande, ¿no? Es como un familiar, se nota una pureza entre el público, entre la gente de energía sana. No sé, pasan todos los conciertos algo raro, bonito, que tú dices, pues podría pasar esto hoy aquí, de esta persona que, no sé. Son bonitos los conciertos, yo creo que son bonitos. Y no por mi culpa, ¿eh? Yo al final soy como un transmisor de lo que estoy viendo, porque los conciertos míos lo hace la gente más que yo, te lo prometo. Llevamos un show súper currado, trabajado, intentamos meter las canciones siempre de una manera que una conecte con la otra. Hay 3 o 4 momentos muy especiales, cuando canto Me Prometo, o cuando canto Suéltate el pelo, la canción de la madre, que en las pantallas 2 días o 3 días antes siempre creamos un correo para que la gente mande fotos con su madre y sale la foto de las madres con los hijos, no sé. Hay momentos muy especiales en el concierto, pero mis conciertos lo hace la gente que viene al concierto lo hace muy fácil y provoca que yo me meta en unos líos bonitos que después lo vea y digo, qué guay lo que ha pasado allí, ¿no? Imposible no enamorarse de este hombre. Antoñito Molina, imparable, ya lo sabéis. Seguirle, verle en sus conciertos y disfrutar de su música porque hace que la vida sea mucho más bonita. Muchísimas gracias. Ay.